con la paz del Señor Jesucristo. Espero que esta paz gloriosa en el nombre de Jesús. Hoy vamos a leer y estudiar el capítulo 14 de 2 de Samuel. Le dice: Joab procura el regreso de Absalón. Entonces vemos que aquí en este capítulo 14 de 2 de Samuel sigue describiendo el cumplimiento del juicio de disciplina del Señor por el pecado de David, cuando dijo en el capítulo 12 que se cumplió esta palabra, ¿no? En el capítulo 12 se cumplió al pie de la letra. Lo que haría el Señor cumplió lo que le dijo a David que haría en el capítulo 12. Aquí se demuestra que David no era digno del pacto davídico. Eso lo podemos ver en 2 Samuel también 7, donde Dios le prometió a David de que su descendencia reinaría para siempre. Vemos que David no era digno de ese pacto. Incluso todo el pecado que causó este juicio contra David demostraba que David estaba muy lejos y muy bajo del pacto de davídico, donde vendría el hijo de David, como de su descendiente, que sabemos que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, Jesucristo fue el único que murió, resucitó por todos aquellos que hemos creído en Él. Él, en su amor, nos ofrece perdón de pecado si venimos delante de Él en fe y arrepentidos. Porque no solamente basta de tener fe en Jesucristo, sino que estemos arrepentidos. Arrepentimiento de todos nuestros pecados. Hay que llegar a Cristo de una manera con arrepentimiento. Vemos que Absalón pasó muchos años y no se arrepintió. Y seguimos, hermanos queridos, viendo el regreso de Absalón. Vamos a leer, ahora entonces vamos a leer aquí en el 14. Y conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Jehová a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo, te vistas de ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y hablarás de esta manera. Y puso Joab la palabra en su boca. Fíjense lo que le dice Joab a esta mujer, con una mujer astuta, de esa mujer o esas personas que pueden ser un artista, ¿verdad? Que refieren una historia y usted la cree, porque refieren historia y entonces usted queda convencido de que usted le dijeron la verdad y resulta que lo que le están diciendo es una falsedad. Bueno, entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y le dijo: ¡socorro, oh rey! El rey dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: yo la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos y los 2 rieron en el campo. Y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo: entrega al que mató a su hermano, para que hagamos morir por la vida de su hermano, quien él mató. Y matemos también al heredero, y así pagarán el ascua que me ha dado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces ella está contando esta historia al rey David, una historia ficticia porque no era verdad. Entonces dice que
ella está diciendo que si le mataban a su hijo, el otro que le quedaba, no tenía quien la sustentara, no tenía marido, era viuda, pero había una ley donde se podía sostener las viudas. Entonces, y lo que merecía su hijo era morir, porque él también había derramado sangre, entonces él le tocaba era morir. Pero esta mujer viene a donde David a buscar ayuda. Más bien hizo que David pecara, porque David está violando la ley de Moisés, porque lo que le tocaba a su hijo era la muerte. Entonces ella apela a David, a su sentimiento, le refiere esta historia con tanto dolor, tanta angustia, que la persona de David se conmueve. Hermanos amados, por muy triste, por muy lamentable que sea la historia, no podemos violar la palabra de Dios. La palabra de Dios se tiene que cumplir como está escrito. Muchas veces cuentan historias y entonces la persona quiere que la otra persona, siendo creyente, viole la palabra de Dios. Pero ¿cómo puede ser? Porque no se puede arreglar tal cosa. No se puede arreglar, porque hay que arreglarla por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que hay que obedecerla. Aleluya. Fíjense cómo las personas alaban a otro cuando le dan la razón, estando inclusive en contra de la palabra de Dios. Algo que no se puede hacer, otra vez lo repito, la palabra de Dios por nada puede ser violada. Entonces David no está haciendo justicia, no estaba sino por sus emociones. Piensa que David fue un hombre guerrero, un hombre muy sabio, inteligente. Pero sabemos de que él cometió el pecado, varios pecados cometió, porque él adulteró con Betsabé, mató al esposo de Betsabé, a Uría. Entonces cometió adulterio, cometió asesinato. Y cuando una persona peca delante de Dios, ya no va a ser igual. Ya no va a ser la misma persona que antes de pecar contra Dios. Dios le había dado mucha victoria a David, un hombre guerrero, inteligente, sabio. Pero vemos ahora cómo queda, que hasta una mujer se viene como disfrazada de viuda, de triste, y lo engaña. Porque cuando está activo el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, no nos engaña nadie. Amén. Porque estamos con la visión de Dios en nuestras vidas. Pero el pecado transforma todo. Y aquí ya él lo tuvieron. Ya cualquiera lo engañaba, cualquiera hacía lo que quería, y él no juzgaba el pecado como Dios manda en su palabra, como rey, no hacía justicia como Dios manda, como rey, porque él era el rey que tenía que hacer justicia. Así, mi hermano y mi hermana, usted que busca de Dios, búsquelo sinceramente, íntegramente. Entregue su corazón al Señor y haga la voluntad de Dios, haga la voluntad del Padre. Obedezca la palabra del Señor. No ande por aquí como escondiéndose, porque para Dios no hay. Todo ojo está sobre los ojos de Jehová, están sobre nosotros, y Él sabe lo que hacemos, Él conoce nuestro levantar, nuestro acostar, a dónde estamos. Al Señor no se podrá engañar como engañó esta mujer a David. Así que no se engañe usted mismo, porque nosotros no engañamos a los hermanos, a los pastores, a los líderes, nos engañamos a nosotros mismos. Y nosotros somos los que tenemos que vigilar por nuestra salvación. Nosotros tenemos que vigilar por nuestra salvación para un día estar en el cielo, tierra nueva, cielo nuevo, por nuestro
Señor Jesucristo. Así que si queremos reinar por los siglos de los siglos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, tenemos que estar cumpliendo tu palabra. Por muy dura, por muy imposible, porque no es imposible para cumplir la palabra del Señor. Póngase firme por el Señor, con este Rey de Reyes, Señor de Señores. Usted no acaba por el frente de Él. Aleluya.